podido saludar personalmente. Bueno, buenos días a todos, como decía, y bueno, buenos días a los que nos siguen también a través de las redes. Bueno, voy a intentar ser rápida, porque creo que no queda mucho tiempo y bueno, intentaré ir con este pasaje rápido. Bueno, pensaba cuando me dijeron, oye, este es el pasaje que te corresponde para el día de la enseñanza. Me dice Ignacio, yo enseñaré lo que yo quiera porque yo soy un poco anárquica, pero bueno, al final me he ceñido, estoy aprendiendo. Entonces, bueno, cuando pensaba en este pasaje, pues esta vez que estaba dándole vueltas, me vino a la mente un episodio de mi adolescencia. Tenía unos 18 años y era estudiante de informática. Entonces, bueno, estábamos el grupo, estamos el grupo de clase, ya saben, un montón de chavales de 18, 17, 18 años juntos, ¿no? Entonces, bueno, pasa algo, ¿no? Teníamos una de las asignaturas que teníamos bastante complicada, bueno, era sobre sistemas y tal, y en ese momento pues a todos nos resultaba complicado, además el profesor era sumamente exigente. Y entonces nos dice, bueno, sucede algo que de repente entra el profesor y dice, tenéis todos 2 puntos menos en la materia, en la materia se dice allí, bueno, asignatura. Y nos quedamos así, y todo el mundo se queda, ¿qué pasó? Y el profesor dice, he encontrado un gran charco de agua en la planta de abajo frente a los laboratorios, que era donde íbamos a hacer las prácticas. He encontrado un gran charco de agua, con lo cual fuisteis vosotros y tenéis 2 puntos menos. Claro, todo el mundo se queda, era una asignatura, yo era la que llevaba más alta nota en esa asignatura. Era la peor de las asignaturas que llevaba, o sea, iba mal. Aunque la había pasado con mucho esfuerzo y llevaba una nota, bueno, más o menos que esos 2 puntos no significaba para mí que la perdiera, mis compañeros sí. Y entonces, claro, yo no sé por qué, bueno, ya me conocéis y sabéis por qué, me levanto y digo, un momento, si puedes probar que nosotros fuimos los que tiramos el agua, entonces yo acepto que me quites la nota. El profesor se queda, resulta que el profesor era el vecino de mi tía, era su amigo, su mejor amigo, pero él me dijo cuando entré ahí, tú te vas a olvidar de que nosotros nos conocemos, y yo lo hice siempre así. Así que ese día dije, es lo que habría hecho con cualquiera. Me levanté y le dije, si tú eres capaz de probarlo, y me dice, acepto el reto. Si fuisteis vosotros, todos tenéis 2 puntos menos sin discusión. Y todo el mundo se queda, ¿qué has hecho? Bueno, había que hacer algo, dije yo. Bueno, se va el profesor y baja a la planta y se da cuenta que era un problema con la fuente y no era problema, o sea, se había roto la fuente y por eso estaba el agua. Y subió, nos pidió disculpas y no perdimos la nota. Y yo pienso, jolines, si no me hubiese levantado, hubiese dicho algo, aquí nos quedamos sin la nota. Y yo le decía a mis compañeros, ¿y vosotros qué? Si hubiese perdido los 2 puntos, todo el mundo fuera. Entonces, bueno, me recordó esto porque viendo a Jesús, o sea, quiero que veamos este texto bíblico, vamos a hacernos una película, a mí me gusta hacer visual. Vamos a hacernos una película de este texto que lo conocemos. No voy a hablar de la introducción de Juan porque, como dijo Raquel, Pablo hizo una gran introducción acerca del libro de Juan. Y yo voy a hacer pues lo que ha hecho Juan. O sea, yo pues voy a tomar en cuenta de que la mayoría de nosotros conocemos este texto bien y vamos a hacernos un panorama de este texto, ¿vale? Por un lado, yo quiero aquí ver, hay varios actores en este escenario que tenemos, ¿no? Tenemos por un lado, ¿verdad?, el poder político y religioso del momento, del contexto de Jesús, ¿vale? Ha sucedido algo que a lo mejor, no sé, pensándolo fuera de contexto, pensaríamos, ¿cómo es posible que en ese momento podía unirse el poder político y religioso del contexto de Jesús? ¿Tenemos alguna duda de que esto sigue pasando? O sea, ¿nos parece extraño? No. Quiero deciros que el mundo ha sido así hace mucho tiempo.
bienvenidos a la realidad en ese sentido, ¿no? Del mundo, o sea, el poder político y religioso cuando lo necesita se unen, ¿vale? Y confabulan juntos. Entonces aquí vemos que vemos al poder político y religioso, es decir, los líderes religiosos unidos con los invasores. Ojo, con sus opresores se alían, pero porque tienen un peligro en común. Y interesa a ambas partes que ese peligro hay que erradicarlo, hay que salir de él. Entonces, bueno, pensaba mientras preparaba esto, bueno, ya me habéis dado la introducción vosotros, en que, bueno, la intención generalmente cuando pasa esto es mantener el trozo del pastel, como hemos visto en la Casa Blanca estos días. Sí, es lo que... Pero mira, estudiar este texto me ha hecho pensar en muchas cosas acerca de esta imagen que todos tenemos en la cabeza en este momento, ¿no? Acerca de pastores orando por la guerra y pidiendo que, como en el Antiguo Testamento, el Señor bendiga al pueblo y destruya a mujeres, niños, ancianos, todo. O sea, el Señor bendiga esa guerra y todo el mundo exterminado, como sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, si leemos los evangelios es muy fácil darnos cuenta que Jesús era incómodo para este sector de la sociedad. Hacía a la gente pensar, cuestionarlo todo. Evidentemente, eso es algo que al poder no le gusta nada. Este sector buscaba la obediencia absoluta de todos, que no se cambiara nada. O sea, estos dos sectores no interesaba ningún cambio posible en la sociedad, en ese contexto social. Todo tenía que permanecer igual. Y Jesús era un peligro, evidentemente. Entonces, que no cambiara nada de lo que ellos ya habían organizado para el pueblo. Para el pueblo. Pero que en realidad tenía que ver con su control de todo. Y sobre todo, sabéis que Anás, que había sido sumo sacerdote y que fue destituido por los romanos, era el que controlaba el negocio del templo. Es decir, él no era el sumo sacerdote oficial, pero extraoficialmente lo era. Y sobre todo manejaba el negocio del templo. Es decir, venías con tu ofrenda y él era el que homologaba, o sea, bueno, su gente era el que homologaba era un gran empresario, ¿eh? Era el que homologaba, o sea, vio el filón, diríamos los que somos emprendedores, vio el filón del negocio y dijo, a ver, vamos a ver, esta ofrenda que tú has traído no está homologada en relación a lo que se necesita. Pues, pero yo tengo aquí el producto y te lo vendo. Y así, no tienes que buscar en otra parte. Yo te doy la ofrenda que te corresponde por un módico precio, ¿vale? Entonces, era un negocio que había allí y se decía en los bajos fondos que era él quien lo controlaba. Entonces, con lo cual Jesús indirectamente se había enfrentado a él. Entonces, era incómodo, les hizo pensar, no, el templo no es negocio, ¿vale? Ya había pasado, habían tenido digamos, sus encuentros. Bueno, los líderes religiosos y los romanos querían mantener todo como estaba. ¿Esto les suena familiar? En este escenario tenemos a lo que llamaríamos a la gente del pueblo y los discípulos de Jesús, ¿vale? Tenemos a la gente del pueblo que están al servicio de esta gente, tanto de los líderes religiosos como de los líderes políticos o los que manejaban la situación allí, ¿no? Entonces, es asombroso, y a lo mejor a nosotros nos resulta extraño, que lo común sería que este grupo, ¿vale?, dijera, oye, vamos a unirnos, vamos a ver esto, aquí están pasando cosas que no deben de pasar, vamos, os dais cuenta que habían cosas, o sea, ¿cómo es posible que esta gente se una con el opresor? ¿Cómo esta gente confabula con ellos? ¿Y nosotros qué? O sea, eso es la gente que nos está oprimiendo. Pero no, la gente del pueblo, o sea, la gente común, sí es verdad que habían facciones que querían cambio, pero la gente común, bueno, mientras yo pueda tener mi comida cada día, yo pueda ir al súper y comprar y tener, bueno, que se maten por allí, que hagan lo que quieran. Yo estoy comiendo, tengo para llevar el plato de comida a mi familia y estoy bien.
que no me cambien eso. Esto no me lo cambien. Yo, mientras sea así, entonces vemos la actitud, si hemos visto, hemos escuchado la lectura, vemos la actitud de la gente que está al servicio, ¿vale? La gente que sirve, pues está, ¿por qué? Porque se acercan a Pedro. Pedro, digo, tú, me pareces conocido. ¿Tú no serás del que se han llevado preso? No sé. Cuidado que seas uno de los que va a cambiar mi status quo, ¿vale? O sea, yo estoy bien como estoy. A mí no me falta, diríamos en Venezuela, mi arepa. A mí no me falta mi arepa, ¿eh? Vale. Entonces, vemos a esta parte de la sociedad que parece acomodarse a ese estilo, ¿no? Se acomoda mientras esto no cambie, no tengo nada que decir. Y cuidado que salte alguien que diga algo diferente porque eres tú, te reconozco. Entonces, por un lado está la criada, los siervos y alguaciles de sus sumos sacerdotes que intentan asociar a Pedro con Jesús, ¿vale? Este grupo que obedientemente se ciñe al poder y piensan que no hay vida más allá de la sombra del primer grupo, del grupo que ejerce el poder. Son fieles servidores del sistema y son capaces de deshacerse de cualquiera que ponga en peligro su simbiosis con el poder. He entrado rápido y sabemos, pongo en contexto, no puse en contexto de que estamos en el momento en que apresan a Jesús, ¿vale? Entonces, se empiezan a mover cosas aquí y a ver quién lucha por qué, ¿vale? Es un poco este escenario. Esto es un escenario donde todo el mundo va buscando su espacio e intentando salvarse, ¿no? Porque se han llevado a uno que protesta y no está de acuerdo, se lo han llevado a lo mejor para matarlo, ¿no? Bueno, por otro lado están los discípulos, que han pasado unos años recibiendo las enseñanzas de Jesús, pero que luchan en su interior con el modelo aprendido del sistema, del entorno que francamente no es fácil de destronar. ¿Vale? No es fácil de destronar. En esta situación se encuentra nuestro archiconocido Pedro. Ahora entra Pedro en este escenario. Y yo me quiero centrar un poco en Pedro y os diré por qué. El hombre que camina sobre las aguas. Pedro es el hombre que camina sobre las aguas. Pero que cuando apresan a Jesús se queda totalmente vulnerable al sistema y reacciona como hace la gente del pueblo. Cualquier cosa para sobrevivir y no ser aplastado por el sistema. Aunque eso signifique negar a su amado maestro. Pero eso no elimina de él, y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Todos, y ahora quiero que hagamos un ejercicio, ¿vale? Yo quiero que veas al que tienes a tu lado y pienses que ese es Pedro. Piensa que el que tienes a tu lado es Pedro. Ahora, no le digas nada, no le digas nada. Aquí tenemos un Pedro de verdad, ¿eh? Bueno, pero yo quiero que pienses, ¿qué le dirías tú a Pedro por haber negado a Jesús después que estabas con nosotros en la iglesia? Cobarde. Todos los días. Traidor, exacto, traidor. Yo tengo una cosa que me cuesta mucho, no me gustan las mentiras y no me gusta la traición. Una cosa que lo llevo mal, lo reconozco que me cuesta. Y al ver a Pedro durante todos estos años, yo he pensado que tío, ¿cómo es posible? Después de haber estado tanto con Jesús. Vale, ahora quiero que hagamos la segunda parte del ejercicio. Olvídate del que tienes al lado, ya no es Pedro, el Pedro eres tú. Ajá. Ahora repite lo que le has dicho a tu compañero, repítetelo a ti. Exacto. Soy una traidora. ¿Cómo es posible que haya negado a Jesús después de todo lo que ha hecho por mí? ¿Vale? Entonces, yo puse el título de esta enseñanza, un vulnerable con coraje. Quiero deciros algo. Si somos sinceros,
y nos miramos así a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no era tan cobarde como creemos, Pedro. ¿Qué harías tú si alguien llega y entra aquí? Los que hemos vivido en dictadura sabemos que esto puede pasar. Entra la policía aquí, se mete y se lleva a Manolo. ¿Por qué a mí? Y entonces me dice... ¿Y yo qué he hecho? Y viene la policía y me dice a mí, oye, ¿tú conoces a Manolo? No, yo nunca lo he visto. ¿De qué? ¿No? Pero, aunque diga eso, yo me voy detrás de ellos a ver a dónde han llevado a Manolo. Porque yo le aprecio, le quiero, no quiero que le hagan daño. Pero a pesar de mi miedo, y de que a lo mejor si me acerco mucho, también me apresarán y puedo terminar como él. Yo me acerco, intento estar cerca y busco a otro discípulo que me ayude a entrar lo más cerca que pueda estar de Jesús. Entonces, yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, entonces ya no tenemos ganas de señalar a Pedro, ¿verdad que no? No, Pedro en su capacidad, quizás todavía en ese proceso de deslastrarse de lo que es el sistema que te anula, que te quita la identidad, porque ¿qué fue lo que le dijeron? Tú no eres un discípulo de Jesús. Y no, yo no. ¿Qué hicieron en ese momento con Pedro? Le quitaron su identidad. Le quitaron su identidad. Pero ¿qué pasa? Me gusta de Pedro que no se quedó con que le quitaron la identidad. Se quedó allí. Ya sé, estoy sin identidad, pero yo sigo a Jesús, aunque sea aquí de lejos y que de incógnito quiero saber qué ha pasado con él. Y se queda allí. ¿Vale? Entonces, luego de que vemos en este personaje de Pedro y que nos hemos puesto en sus zapatos y nos damos cuenta de que no todo es como pensamos que es, ¿vale? Vamos al personaje central e importante de esta escena, ¿no? Y vamos a ver lo que es, lo que llamamos en nuestro software, la versión 2.0, que la acabamos de ver ahora, que sería Pedro. Vamos a ver la versión .10, ¿vale? Es la última versión que ha salido. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos en esas versiones que tenemos de cuando nuestros móviles nos piden, hay que hacer actualización. Yo al mío ahora lo tengo que me está pidiendo una actualización y me dice, tienes muchas cosas en el móvil, los tienes que sacar para poder actualizarte. Y no lo he hecho, con lo cual estoy con la versión anterior todavía. Entonces, me estoy perdiendo de cosas. Tengo que avanzar, ¿vale? Entonces, Pedro estaba en una fase. No había llegado todavía, le faltaban unas cuantas versiones para llegar a la más actual. Pero no le quitaba que él es un elemento importante. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hace un vulnerable con coraje versión actualizada, ¿vale? Jesús responde, vemos en el escenario a Jesús, que está enfrentando a la injusticia del poder cuando Anás le pregunta, ¿cuál juez en una búsqueda de que el detenido confiese su crimen acerca de sus discípulos y sus enseñanzas o su doctrina? ¿Vale? Entonces, Jesús responde que todo lo que ha hecho ha sido público, transparente, todos lo sabían, todo el mundo lo sabía. Él sabe que la intención del poder es doblegar, confundirte y anularte, pero Jesús se enfrenta al poder. Y aunque lo abofetean, Jesús no pierde su identidad. Yo estoy aquí, soy este. O sea, ya sabéis todos quién soy yo. ¿Crees que me vas a confundir? ¿Crees que me vas a anular porque me digas eso, porque me hables de esa manera? ¿O porque tú eres el poder religioso y político? ¿Me anulas? No. Yo sé quién soy. Ya se lo había dicho antes. Yo soy. Yo soy. Él sí sabía quién era. Estaba claro de su identidad. El sistema no podía con su identidad y eso era lo que era incómodo para el sistema. Por eso se lo cargaron.
Y tengo que, lamentablemente, en este momento tengo que darles una mala noticia. Siempre que te enfrentas al poder, puede aplastarte. Puede aplastarte. Pero no por eso vas a resignarte. Y es lo que yo llamo un vulnerable con coraje. A eso me refiero. No importa que seas vulnerable, lo importante es que no te quiten tu dignidad, que tú tienes el coraje de mirar a la cara al poder y decirle, no importa lo que tú me digas, ni que me puedes aplastar 20 veces, pero yo sé quién soy. Y soy hija de Dios. Porque lo pagó todo por mí. Sé quién soy, ¿vale? Entonces, el poder sigue actuando igual. Seguimos luchando con ello. Pero yo hoy quiero pensar en 2 vías que podemos seguir para enfrentar esto, ¿vale? O frente a esto. ¿Qué podemos hacer? Yo veo 2 vías, ¿vale? Y antes de pasar a estas 2 vías, quería decir algo acerca de lo que dijeron de estos hermanos que estaban en la casa oval. Y pensaba, yo quiero pensar como Jesús, de verdad. Y quiero intentar ponerme en los zapatos de esta gente. ¿Por qué piensa así? Intento hacer este ejercicio, porque creo que es lo que Jesús haría por mí. Eso que es lo que ha hecho por mí, ¿no? Entenderme. ¿Qué mueve a estas personas a hacer esto? Cuando todos sabemos que Jesús aquí pudo haber enfrentado al poder, haber buscado un ejército, haber armado muchas cosas y enfrentar al poder de manera violenta. Pero a pesar de la violencia, Jesús responde podríamos decir, con activismo. Responde, oye, ¿sabéis ya lo que yo he enseñado? ¿Conocéis mis enseñanzas? Entonces, no se resigna, pero no reacciona violentamente. Él recibe violencia, pero no responde con violencia. Entonces, ese es el modelo que nosotros seguimos. Yo quiero pensar que hay versiones 2.0 y 3.0 en esta iglesia cristiana del Señor. Hay versiones 2.0, hay versiones 1.0 y hay lo que llamamos en aquella época el XT, que eso no es ninguna versión. Los hay, pero tenemos que ser conscientes que la iglesia del Señor pasa esto. Pero eso significa que los que hemos avanzado y hemos cogido versiones más nuevas, tenemos que ir abriendo camino, ¿vale? Entonces, 2 opciones. Una, arrodillarnos obedientemente para que el mundo, aunque no sea bueno, permanezca lo más estable posible hasta el punto de señalar aquellos focos que surgen de cuando en cuando para cambiarlo. Negamos nuestra identidad y renegamos de haber estado cerca de alguno que haya planteado aires de cambio para evitar ser excluido o eliminado del sistema. Esa es una opción. Y es respetable. ¿Vale? Pues yo tengo otra opción más. Una opción 2. Y es levantarnos y desafiar al poder del sistema. No me refiero a una revuelta revolucionaria, o sí, pero a la manera del maestro. Con el coraje del que se sabe vulnerable, pero no se resigna. Jesús fue vulnerable porque lo decidió. Decidió ser vulnerable por amor a muchos. No es que lo era, es que él decidió ser un vulnerable como tú y yo, ¿vale? Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro maestro que se hizo vulnerable sin perder su identidad para salvar a muchos. No importa cuántas veces en el camino nos despojen de nuestra identidad, lo importante es volver a recuperarla. Sabemos que Pedro recuperó su identidad. Y parte de ese encuentro de Jesús con Pedro fue: recupera tu identidad. ¿Me amas? ¿Sabes qué quería decirle Jesús? Yo también te amo. Y te he amado aunque me hayas negado 3 veces. Y por eso se lo reiteró 3 veces. ¿Me amas? ¿Vale? Termino con esto, porque creo que me pasó de tiempo, siento. Nuestras comunidades cristianas
como en aquella época, no están exentas de ese gen de Anás y Caifás, que se venden al poder. Pero a pesar de ello, estamos llamados a seguir al Maestro, a cuestionarlo todo, a ser autocríticos y a poner el foco en lo que es la esencia del reino, luchar por los vulnerables para la salvación de muchos. Que valga la pena el sacrificio del Padre al enviarnos a su Hijo, porque en su iglesia también sigue vivo el gen de Jesús. Aunque el poder te pueda bofetear de vez en cuando, no nos quitará nuestra identidad y nos levantaremos cada vez para desafiarlo sin resignarnos.